Dentro de Flaviviridae está la especie, el género Flavivirus con dengue y los diferentes subtipos y el virus del Zika, mientras que en Togaviridae tenemos alfavirus, que es al cual pertenece el virus del chikungunya. En este mapa, lo que queremos ilustrar, primero para que conozcamos a qué se refiere con zona tropical y subtropical. Si vemos la leyenda, zona tropical es este amarillo como más quemadito, y zona subtropical es como este amarillo, no sé, banana. Entonces, para que identifiquen, en el caso nuestro, que somos el Caribe, pertenecemos al área de la zona tropical, pero así parte de Centroamérica, México, parte de África, parte de Asia. Entonces, es una manera de saber cómo tener en mente o contextualizar, cuando hablamos de zona tropical, no solamente a nuestra región, sino a las zonas tropicales de otras zonas donde hay virus que pertenecen o que tienen predominio a esas zonas, sobre todo el ébola y la fiebre amarilla, que no es tan común en nuestra zona, pero sí pertenece a otras zonas, o mejor dicho, a otros países que están dentro de la zona tropical y subtropical. Y por igual, así como por arriba, igual por debajo, ¿verdad? Entonces, con dengue, como mencionamos, pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Hay 4 tipos. La transmisión se da por la picadura del mosquito Aedes. Puede ser tanto Aegypti como Albopictus, aunque suele relacionarse más con el Aegypti. De acuerdo a la literatura, el periodo de incubación puede variar de 4 a 7 días o de 4 a 10 días. Entonces, la enfermedad se divide en 3 fases: la fase febril, la crítica y la de recuperación. En la fase febril, la idea es vigilar la aparición de signos de alarma. Como su nombre lo indica, fase febril es cuando el paciente inicia con los síntomas de fiebre. Usualmente el paciente acude a la emergencia, a la urgencia, porque las fiebres persisten ya luego del primer día o porque persisten a pesar de usar medicación. Eh, y el tema de vigilar los signos de alarma es para ver el comportamiento y tomar conducta a tiempo en caso de que evolucione a un dengue con alarma o un dengue ya de mayor gravedad. En la fase crítica, esta es la etapa de mayor importancia y peligro, porque es donde ocurren los principales eventos que ocasionan el empeoramiento, el agravamiento del dengue y la mortalidad. Este inicia entre el tercer y quinto día, perdón, luego de haber comenzado la fiebre, y tiene una duración generalmente de 24 a 48 horas, siendo importante destacar que frecuentemente se inicia con la desaparición del cuadro febril, o sea, con la defervescencia, que es usualmente cuando el paciente cree que ya está mejor, o sea, ya no está presentando fiebre, presenta mejor ánimo, presenta mejor apetito, pero ahí es donde pueden empezarse a ver, sobre todo en las analíticas, una mayor disminución de las plaquetas, más datos de deshidratación, puede presentarse extravasación de líquidos y luego acompañarse con los síntomas. Entonces, ahí es, por eso es la fase crítica. Ya en la fase de recuperación se presenta 48 a 72 horas después del inicio de la fase crítica. Se caracteriza por la reabsorción gradual del líquido extravasado del espacio extracelular al intravascular. O sea, ustedes mismos van a poder notar cuando este edema va reduciendo, sobre todo porque la piel, donde tiene extremidades, venas arcas, se va tornando como más arrugada, y eso habla de que ya se está reabsorbiendo el líquido. De igual forma, hay mejoría del estado de ánimo, disminución paulatina del edema, estabilización hemodinámica, o sea, los signos se mantienen más estables. La diuresis también mejora en función de la entrada de líquidos que en el paciente. Si tenía un cuadro respiratorio, este también mejora. Empieza también el ascenso de las plaquetas, y cualquier signo o dato de desangrado también disminuye. Parte de lo que nosotros como médicos tomamos en cuenta cuando un paciente está mejor, porque una cosa son los signos que son
que es la parte que como médicos podemos evaluar, así como los estudios paraclínicos, son los síntomas. Los síntomas ya es algo subjetivo del paciente. Entonces, cuando notamos que un paciente presenta mejor ánimo, que dice que tiene más apetito, todos son datos de que hay mejoría. Entonces, en las fases iniciales, los síntomas son parecidos a la gripe. Paciente, sobre todo asociado a la fiebre, porque durante los picos de fiebre es donde se dan estos malestares de tipo dolor retroocular, cefalea, mialgias, exantema, artralgia, malestar general. Se le conoce también como la fiebre quebrantahuesos por el importante malestar que presenta el paciente durante el pico febril. Presenta también signo de torniquete positivo, puede o no presentar náuseas y vómitos y tiene una duración de entre 2 a 7 días. Entonces, hay otros signos también asociados a dengue, no solamente lo del torniquete positivo. Está también el tipo de exantema cutáneo, donde el paciente se puede notar con el mismo cuadro febril, casi siempre los pacientes se tornan más hiperémicos. Entonces, presentan ese exantema y adicional a esto, como unas eh, máculas hipocrómicas, donde a esto se le llama como un mar rojo, con islas en blanco, mar rojo. Aquí incluso ella tiene datos, o él, de el torniquete positivo, aunque muy leve. Aquí lo vemos mejor, que es la misma forma del esfigmomanómetro, que al hacer presión y al paciente tener las plaquetas disminuidas, pues se observan estas petequias asociadas a esa como ruptura capilar superficial. Entonces, en la clasificación clínica del dengue, hablamos de las fases, las 3 fases que tiene, pero entonces ya la clasificación clínica ya es otro tema, ¿verdad? Aquí es donde tenemos el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Y esto va asociado a la historia del paciente. O sea, por ejemplo, en un dengue sin signos de alarma, una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a áreas con transmisión de dengue y presenta fiebre aguda, usualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones, sean náuseas o vómitos, o ambos, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, artralgias, petequias o test del torniquete positivo y leucopenia. Usualmente los procesos virales en las etapas iniciales se puede observar una disminución de los glóbulos blancos. Ya en el dengue con signo de alarma es todo caso de dengue, o sea, ya yo tengo el diagnóstico de dengue que presenta cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre o la de efervescencia, uno o más de los siguientes síntomas: dolor abdominal intenso o a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos en distintas cavidades, ascitis en cavidad abdominal, derrame pleural en pulmones, derrame pericárdico y corazón, sangrado de mucosas, por ejemplo, si presenta sangrado al cepillado, letargo, irritabilidad, puede presentar hipotensión postural, que esto es, puede tener una presión normal sentado o acostado, y al ponerse de pie, esta disminuye. Hepatomegalia, que puede medirse incluso con los dedos por debajo del reborde costal. Hay ocasiones que no se puede palpar, en ese caso con una sonografía se puede detectar. Aumento progresivo del hematócrito, que eso me habla de deshidratación, y trombocitopenia, que puede estar ya por debajo de 100.000. Ya en el dengue grave, es todo caso de dengue que tiene uno o más de las siguientes manifestaciones: shock, que se evidencia por un pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar mayor a 3 segundos, presión de pulso menor o igual a 20 milímetros de mercurio e hipotensión en fase tardía. Lo que determina que un paciente esté en shock es que no me responda a tratamiento líquido, o sea, a la rehidratación, a las cargas hídricas para ver la respuesta del paciente. Antes de iniciar medicación se da cargas hídricas. Si estas cargas no ayudan a sostener la presión, entonces
se procede al uso de medicamentos. Cuando ya pasamos al uso de medicamentos, entonces el diagnóstico en ese momento es de shock. La dificultad respiratoria debido a la extravasación grave de plasma, sangrado grave, según la evaluación del médico tratante, que pudiera verse como una hematemesis, melena, metorragia, sangrado del sistema nervioso central, que en ese caso, además del sangrado, va a presentar síntomas neurológicos, y ya compromiso grave de órganos, tales como daño hepático, donde puede presentar aumento de las transaminasas, alteración del estado de conciencia, puede presentar miocarditis, puede presentar alteración de la función renal también, alteración de los tiempos de coagulación, etcétera. Entonces, este diagrama es mi favorito en cuanto a lo que tiene que ver con el dengue, porque une tanto lo que son las fases del dengue como lo que vimos ahora de la clasificación clínica del dengue. Entonces, en las filas, aquí vemos, vemos distintos parámetros que se toman en cuenta. Aquí hablamos, ¿verdad? Tiene un periodo de incubación de 4 a 10 días, entonces se inicia con los días de la enfermedad. Aquí ponen un rango de 1 a 10 días. La temperatura es la segunda fila, eventos clínicos potenciales, sea la deshidratación, shock, hemorragia, daños de órganos, irraptación de líquidos, que ya sería en la fase de recuperación. Cambios en el laboratorio, sobre todo en lo que es el hematócrito y las plaquetas, y el tema de la serología y virología, que de acuerdo a esto es, y de acuerdo al día en que se encuentre, depende el tipo de estudio diagnóstico que le podemos indicar al paciente. Entonces, cada columna se divide por las fases de la enfermedad, sea la fase febril, fase crítica o fase de recuperación. Entonces, hablamos que en la fase febril, que son los primeros días, cuando el paciente está presentando fiebre, los síntomas parecidos a la gripe, básicamente todo está relativamente normal, excepto la viremia, que obviamente eso no es algo que vemos, pero sí sabemos que por el curso de la enfermedad, que es el momento donde está más aumentada la carga viral. Y por tanto, los métodos diagnósticos preferidos en esta etapa son los de métodos directos, sea por PCR o incluso la NC1, que son más específicos, son más rápidos y se toman a los primeros 3 días de iniciada la fiebre en un paciente con sospecha de dengue. El hematócrito en ese momento se va a encontrar normal, al igual que las plaquetas, puede presentar una leve deshidratación, y lo otro que destaca va a ser la temperatura de que sí va a estar febril el paciente. Ya en la fase crítica, recordando que esa es la fase de efervescencia, o sea, donde el paciente puede presentar, mejor dicho, ceden las fiebres. Aquí puede tener un curso de 3 a 6, de 24 a 72 horas, 48 a 72 horas. Entonces, en esa fase es donde tenemos que tener en cuenta los signos de alarma en el paciente, como son el aumento del hematócrito, la disminución de las plaquetas, que eso me va a hablar de una probable datos de sangrado que presente el paciente. Como ven aquí, vemos la efervescencia, como les hablé, ya aquí baja a normal, y es donde se pueden dar los daños a órganos, el shock, la hemorragia, etcétera. En cuanto a la viremia, la serología y virología, entonces la viremia empieza a disminuir y empieza a crearse los anticuerpos para la serología de dengue, IgG e IgM. Entonces, es por esto que lo ideal es indicar serología para dengue a partir del 5º día de que haya iniciado las fiebres, para que así sea posible captar estos anticuerpos que el cuerpo ya ha producido. En la fase de recuperación, ya aquí vemos, ya el paciente continúa febril, hay reabsorción de líquidos, hay mejoría de las plaquetas, hay normalización del hematócrito y los anticuerpos continúan elevándose hasta llegar a un tope y luego empiezan a disminuir. Profe, yo no entendí bien la fase de bueno, más bien la viremia. Usted estaba señalando como la raya verde, ¿era? No, la viremia es la línea marrón, aquí.
Esa es la viremia. Ok. Entonces ven que en los primeros 3 días la viremia aumenta y por eso lo ideal en esa etapa son los métodos directos de PCR o NC1. Y ya luego en la fase crítica esta va disminuyendo y ya a partir de entre la fase crítica y la de recuperación, que viene siendo a partir del 5.º día, vemos como en la línea verde empieza a aumentar, que es ya los anticuerpos que se han producido por el paciente, por el sistema inmune. Y es por eso que en esa etapa, a partir del 5.º día, sí está indicada la serología para dengue, IgG o IgM. Antes de esos días es posible que les salga negativo. Entonces, por eso, si ustedes ven que se le realice a un paciente el dengue, que ustedes lo empiezan a ver al 5.º día, si tiene prueba de dengue realizada del 3.er día, deben de desestimar esa prueba si aún tienen la sospecha de que se trate de dengue y repetírsela ya entonces a partir del 5.º día. Bien. ¿Alguna otra duda con este diagrama? No, profe. Ok. Entonces, en cuanto al diagnóstico, lo que buscamos es hacer un aislamiento viral si estamos en la fase de aumento de la viremia, o sea, los primeros días. Eso se puede hacer con diagnóstico molecular, con PCR, o la RT-PCR, que sería la reacción de cadena de polimerasa transcriptasa y reversa. Y ya está también la detección de antígenos. Estos se hacen, como hablamos, aislamiento viral, esos ya son métodos directos para detectar componentes directamente del virus. La detección de antígenos es una prueba cualitativa que identifica la proteína no estructural 1 o NS1 para identificar antigenemia viral. En este diagrama, en esta tabla, perdón, es de la CDC, puede ser un poco confuso porque los límites que aquí ellos colocan son un poquito más amplios, o sea, abarcan hasta 7 días y eso lleva a que una prueba se pueda solapar con otra. Por ejemplo, en los primeros 7 días aquí coloca que cualquiera de estas opciones son posibles realizar, como las pruebas moleculares, pero yo recomiendo que sean los primeros 3 a 4 días, porque puede ser que el paciente puede variar tanto, que puede ser que a esa etapa ya haya disminuido la viremia y no sea fácil de detectar, y al ser una prueba más especial es más costosa, entonces estamos haciendo desperdicio de los recursos. La detección de antígeno del virus del dengue, NS1, también se hace durante los primeros 3, en este caso hasta 7 días. Las pruebas serológicas aquí también la incluyeron, pero como les dije, como es a partir del 5.º día, por eso sale en esta etapa. Pero recuerden que de aquí arriba, de aquí hacia arriba, son más específicos y se prefiere durante la carga viral más alta, los primeros 3 a 4 días. Y ya aquí la serológica a partir del 5.º día, esta prueba de tejidos puede tener una amplitud mayor que cualquiera de las demás pruebas, porque ya sería por estudio del tejido en sí, por histología o patología, con diferentes tipos de métodos que pueden hacer detectar el virus. Entonces, la serología, sabemos, son los anticuerpos, tanto IgG como IgM. En el caso de la IgM, esta inicia su producción a partir del 6.º día hasta los 2 meses de convalecencia. Y la IgG a partir del 14.º día de inicio de la enfermedad puede ser detectable desde el primer día de la infección secundaria. Entonces, si yo tengo un paciente con una IgG positiva y una IgM positiva, me indica que el paciente cursa con una infección secundaria. O sea, ya este paciente había presentado dengue en algún momento de su vida. Si tengo un paciente con una IgG negativa y una IgM positiva, indica infección primaria. O sea que lo primero que yo voy a buscar cuando le haga la serología al paciente es el resultado de la IgM, porque en un paciente que nunca ha presentado dengue, esa es la primera que se va a positivizar. En un paciente que sí ha presentado dengue, entonces la IgG también va a estar positiva.
Ahora, puede ocurrir también una IgG positiva y una IgM negativa. Cuando esto ocurre, me indica que es un paciente que ya presentó dengue, o sea, infección pasada por dengue. Entonces, dentro del monitoreo de la enfermedad, ¿qué se va a monitorear? Bueno, pues todo lo que tenga que ver con los datos que hablamos, tanto en las fases de la enfermedad como en la clasificación clínica del dengue. Que ahí que queremos evaluar. Queremos ver cómo se va comportando el hematócrito y las plaquetas. Para eso hacemos un hemograma, al igual que los glóbulos blancos, que eso me va a indicar simplemente si están disminuidos al inicio. Los glóbulos blancos en casos de virus no son tan relevantes, a menos que sea que disminuya tanto que provoque una neutropenia febril, y entonces hay que cubrirle para infecciones bacterianas, o si hay aumento, a pesar de que inició con un proceso viral, puede ser que también esté con una infección bacteriana secundaria concomitante. Ok, esos fueron los que le mencioné. También los tiempos están prolongados. Eso me habla de que tarda más en que la sangre coagule y por tanto hay mayor riesgo de sangrado. La elevación de las transaminasas, o sea, ver siempre el perfil de las transaminasas, así como el de la albúmina, porque mientras la albúmina, mientras más disminuye, más propenso a que el líquido salga de la célula y pueda provocar edema. Entonces, en cuanto a imágenes, que vamos a buscar todo lo que sea relacionado o a cuadros de infecciones secundarios, pero principalmente a extravasación de líquido. Hemos hablado de distintas cavidades, tanto pulmonar, cardíaca, abdominal, si presenta alteración del estado de conciencia o algún déficit neurológico, bueno, pues ahí también toca una tomografía de cráneo. Entonces, en radiografía de tórax podemos ver derrame pleural, en este caso vemos uno masivo del lado izquierdo. En sonografía abdominal nos va a buscar para ascitis, la ecografía nos va a indicar si hay una extravasación de líquido a nivel de pericárdico, pericarditis, y ya la tomografía para el nivel del sistema nervioso central. Entonces, lo primero, desde que tenemos una sospecha de dengue y que cada día se nos va confirmando más esa sospecha, es hacer una notificación en epidemiología. Sabemos que eso siempre se notifica y Salud Pública siempre debe tener un registro de esto. Y lo otro es saber que no hay un tratamiento específico para el dengue. Ante la sospecha hay que responder si es un caso probable de dengue, en qué fase se encuentra el paciente, si en la fase febril crítica de recuperación, para saber qué abordar, qué tener pendiente, si tiene o no signos de alarma, cuál es el estado de hidratación y hemodinámico del paciente, si está en shock, si el paciente tiene comorbilidades, lo cual puede conllevar a más complicaciones en estos pacientes, porque sabemos que una de las medidas de tratamiento de los pacientes con dengue es la rehidratación líquida, pero pueden llegarle a un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente, no sé, con una hepatitis, una ascitis importante, todo eso lleva a que el manejo de los líquidos sea un poco complicado. Y saber si el paciente requiere hospitalización o no. Para eso hay una guía de tratamiento por un manual de tratamiento o de manejo del dengue de Salud Pública, que en base a eso es que quiero que tengan en cuenta que yo no lo detallé, pero sí es parte de su tarea buscar ese manual. Eso siempre aparece, creo que lo tengo, creo no sé que lo tengo, pero ver dónde está es otro tema. Porque ahí especifica el tratamiento de acuerdo a condiciones del paciente. Por ejemplo, un paciente que no sufra de nada, que tenga, no sé, 60, 65 años, pero que viva en un lugar donde la única forma de llegar es en mula, por así decirlo. Es un paciente que por ese criterio hay que dejar ingresado, porque es muy difícil hacer seguimiento de ese paciente cuando él tiene tan poco acceso a un centro de salud. Entonces,
eso es un criterio para ingreso de un paciente. A diferencia de si un paciente con las mismas condiciones, tanto clínicas como de salud, y vive al lado de un centro clínico, bueno, se le dice, vigile esto, y si presenta esto, pase por aquí. Y se cita cada cierto tiempo para ver la evolución del paciente. A un paciente si tiene otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, eh, alguna otra comorbilidad, alguna otra comorbilidad, entonces ahí se complica y también es parte de lo que se valora. Entonces, la categoría se divide en cuatro. Grupo A, dengue sin signos de alarma ni comorbilidades. Se trata usualmente de paciente ambulatorio, a excepción de si tiene riesgos que eviten el acceso a la salud. El grupo B, dengue sin signos de alarma, pero con comorbilidades o riesgo social. Ese es el al que me refiero en cuanto a lo del riesgo social. Y este paciente se hospitaliza. Grupo C, dengue con signos de alarma, ese requiere hospitalización, y el grupo D también, que es un dengue grave. De acuerdo a cada grupo, se indica qué tipo de hidratación es. Por ejemplo, en el grupo A, usualmente se hidrata sobre rehidratación oral y se especifica la cantidad. El grupo B, ya del grupo B en adelante, se hace cálculos para hacer la hidratación de acuerdo a los kilogramos de peso del paciente. Entonces, manual de dengue. Buscárselo. Profe, en el grupo A usted dijo que hay una excepción, pero no la pude escuchar Sí, bien. sí. Realmente puede ser tanto, porque ahí se puede solapar. Por ejemplo, les mencionaba, aquí lo especifica en el grupo de el paciente que, ejemplo que yo puse, que fue el paciente que tenga riesgo social en el sentido de que no tenga acceso a un centro de salud y no tenga comorbilidades, eh, pero sí presenta un dengue y no hay forma de vigilarlo, usualmente se valora el dejar ingresado. Ahí puede solaparse con el grupo A, porque puede ser que el paciente no tenga signos de alarma, pero al ser un dengue, al ser altamente, no altamente mortal, sino alta, puede agravarse fácilmente, entonces a veces se decide dejar ingresado al paciente, sobre todo de acuerdo a cómo se sienta sintomáticamente el mismo. Entonces, déjenme ponerle este link para que ustedes vean el repositorio, se llama así, el repositorio institucional de salud pública. Es eso, ahí ustedes lo pueden descargar y como quiera. Ah, no sé, se coloca. Ah, no, bueno, con el link es mejor, estaba tratando de pasarle el documento, pero no, no me deja. De todos modos, déjenme mostrarles. ¿Y dónde? Ah, ok. Bueno, creo que es mejor ahí.
que es el protocolo de atención en el manejo de dengue en los pacientes. Vamos a ver aquí. Profe, Ajá. el link como que abre, pero no te deja descargarlo, el documento. Le dieron justo debajo de la imagen que dice ver abrir. Debajo de la imagen, déjenme compartirle eso primero. Ah, ok, ahora sí. Ah, ¿lo vio? Sí, sí. Ahí debajo de la imagen como del manual, Sí, dice sí. ver abrir, entonces ahí ustedes le dan y le deja descargar. Entonces aquí, espera, los diagnósticos, tratamiento, en la página 26. A ver cuál es esta. Ah, no, ya me pasé. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, el manejo del paciente, lo que se debe tener en cuenta, la procedencia del paciente, que era lo que les mencionaba, determinar los síntomas que él mismo presenta, las evoluciones, el seguimiento que se le va a dar, el seguimiento de sus síntomas. Entonces, el tratamiento se va a derivar de acuerdo al grupo en el que lo clasifique. Grupo A, tratamiento en el hogar. El grupo B lo dividen en dos. El B1, ingresar en la unidad de dengue para observación y manejo, prestando atención a las comorbilidades. B2, ingresar para la administración de líquidos intravenosos en la unidad de dengue u hospital secundario. Grupo C, tratamiento de urgencia, traslado a un hospital más complejo. Entonces ahí se van dando los criterios que pertenecen a cada grupo. Y aquí vemos cómo es el tipo de hidratación. Entonces, eso es lo que yo quiero, esa es la tarea de ustedes, que ustedes vean esa parte del tratamiento de acuerdo a cada uno de los grupos. Porque eso puede ser evaluado. Bien. Entonces, continuando, ¿qué se debe tener en cuenta? Que el tratamiento del dengue es sintomático, el paciente no debe automedicarse, hay que vigilar los signos de alarma y se debe evitar el uso de salicilatos como aspirina por el riesgo de trombocitopenia y posterior sangrado. Siempre un paciente que ya muestre sangrado importante, no simplemente datos de sangrado, sino sangrado ya confirmado, observado. Tener en cuenta que parte del tratamiento es transfusión sanguínea, entonces ese es otro de lo que se debe tener en cuenta, o sea, la tipificación se le debe realizar a un paciente sobre todo ingresado para tener esa información a la mano en caso de que se necesite. Entonces, la información sobre la prevención del dengue debe estar fundamentada en eliminación de los criaderos de mosquitos, detección rápida y temprana de la enfermedad, y protección a los enfermos de las picaduras. O sea, si ya tienes el diagnóstico, es bueno usar mosquitero y todo eso para evitar el contagio a otras personas. Eso también incluso puede ser ingresado porque se puede dar lo que es el dengue hasta la malaria en nosocomial. Por eso, porque picó a una persona y luego a otro mosquito, entonces ahí se puede dar la transmisión. Perdón. Entonces tenemos también parte de la prevención, estas vacunas que son Dengvaxia y Qdenga. Los criterios de elegibilidad para un paciente que se le vaya a colocar Dengvaxia son que esté entre 9 y 45 años de edad, una persona que viva en un área endémica de dengue, ahí ya nosotros cumplimos con esos dos criterios. Tener documentación de una infección previa por virus del dengue confirmada por laboratorio, o sea, una serología que me diga
IgG positiva, por ejemplo. Ya con eso yo sé que en algún momento tuvo dengue. No tener antecedentes de una reacción alérgica grave a una dosis previa de Dengvaxia. Bueno, yo nunca me he puesto Dengvaxia antes, entonces no creo que tenga alergia. O algún componente de esta vacuna. No tener un diagnóstico con antecedentes de inmunosupresión grave debido a una enfermedad o un tratamiento tampoco. Entonces, yo y quizás muchos de ustedes califican para este tipo de vacuna. Y esta vacuna se requieren 3 dosis. Cada inyección se aplica con 6 meses de diferencia. Entonces, los viajeros que vayan a áreas con riesgo de dengue deben tomar medidas para evitar la picadura de mosquito. ¿Por qué? Porque estos pacientes no cumplen con el criterio 1 de que viva en un área endémica y por tanto es probable que tampoco cumplan con documentación porque quizás nunca han tenido dengue. Entonces, esta vacuna no es para personas que no se hayan expuesto a dengue, sino a los que sí ya han tenido dengue. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta vacuna? Evitar que una persona presente dengue grave, porque sabemos que una persona que haya tenido dengue y vuelva a repetir dengue, Bartonella un género. va aumentando la Se probabilidad, supone que sobre ya todo de si los Bartonella a lo serotipos mejor alguna le tiene que se llegar a la mente. diferencian, son distintos, A no hablar de solo, que no sé si presente alguien me puede dengue decir una Bartonella o lo que sea. grave. Entonces, para eso es esta vacuna. Bartonella Entonces, Bartonella el la dengue, interesante. la Esa es Sudengue o la probablemente la que otra más vacuna, esperaba que me a digan. diferencia Sí. de La la Bartonella Dengvaxia, Genselae es es la que primero que se da utilizan el 2 dosis típico solamente, arañazo de con 3 gato. meses Es de uno de los temas que diferencia. vamos a hablar Y esta mañana, es para prevención del dengue en de personas mordedura a de partir de animales. los 4 años que no hayan tenido Bartonella exposición al dengue. Genselae Esto es el agente infeccioso del ya es arañazo del gato. Aunque también hay para que no ciertas he tenido dengue particularidades más que vamos a anteriormente. ver ahora sobre Entonces, ella. les puse Pero sí, excelente. Ahí ven las características de las Bartonella. Desde ahora el aviso que los funcionaba más Bartonella que generalmente ahora, pero tienen se un vector con nosotros. Bien. anuncios Es de decir, tú la no te infectas de eliminación de los Bartonella porque otra persona te pegó Bartonella. recipientes donde Generalmente hay puedan un intermediario en este acumular caso. A lo mejor cuando yo digo criaderos intermediario ya piensan o en parásitos. Aquí hay envases, sino intermediarios también también. con Entonces, flores fíjense que que Bartonella tienen la forma de que es pueden muy acumular difícil agua y decir eso también se un debe nombre de qué de forma eliminar o tiene, buscar la forma de siempre vigilar porque que es no se una esté bacteria que es formando criaderos, cambiar el agua de los intracelular, es floreros una con bacteria frecuencia que es también, atípica. Es como la destapar clamidia. los La clamidia, tú no puedes decirme si es tanques un coco, si es un bacilo, de no. agua, Es una de bacteria que vive calor. dentro de la célula, es como si fuera un virus casi. Bien, entonces Entonces, por hasta eso aquí, realmente ¿tienen su parte alguna duda, morfológica pregunta, es comentario difícil, porque ni con dengue? siquiera por tinción podemos categorizarlo como gran negativo, gran positivo. Miren cómo tienen ahí lo de que algunas lo ponen como gran No. negativo Bueno, y denme un bueno, mantenciones segundo con plata para funcionan. despachar. La trema importante entonces serían las Genselae, la Quintana y la Basiliformis. Bien, Genselae, Quintana y Basiliformis, son imágenes tomadas por microscopía electrónica, que es como mismo se supone que se ven también los virus, ¿verdad? Pero yo nunca he visto nada por microscopía electrónica. Yo no sé ni siquiera si en República Dominicana se hace eso. Realmente ni siquiera aquí en Europa yo he visto eso. No sé por qué los libros lo ponen y yo no lo conozco. Olvídense de eso, eso no existe, la microscopía electrónica. Nada. Entonces, a nivel epidemiológico, la Bartonella está en todos lados. Se supone que nosotros también tenemos. Particularmente la que nosotros más vamos a ver en nuestra práctica es esa, la Bartonella Genselae. Bien, ¿qué es lo que estábamos comentando? Que es frecuente y generalmente la que causa la enfermedad por el arañazo del gato. Es interesante que se llama así, enfermedad por arañazo de gato, cuando realmente no necesariamente tiene que arañarte un gato para que te diga. Pero vamos a ver eso ahora. Entonces, luego de esa, del arañazo del gato, tenemos las otras dos, como la basiliformis, que es la enfermedad de Carrión, aunque la Bartonella basiliformis Entonces, ocasiona dos continuamos con virus entidades, es del decir, ocasiona dos chikungunya, enfermedades. Puede ocasionar virus, o la verruga y la peruana o transmisión se la da fiebre también de por el Oroya. mosquito Lo Aedes, tengo puede más ser adelante en la Aegypti o diapositiva. Bien, Albopictus, ocasiona la asociamos verruga peruana Albopictus. Es o endémica en zonas ocasiona rurales de la fiebre de África. Oroya. Es Son dos condiciones y de manera general más se le frecuente la conoce como la palabra, viene enfermedad de de la lengua Carrión, africana porque maconde, Carrión, que quiere de manera decir breve, doblarse por para el decirle la dolor. parte histórica Los e síntomas son interesante, similares a la y es que gripe de forma Carrión fue inicial, quien donde el paciente demostró puede que era presentar lo fiebre, mismo
dolor la fiebre de severo, Oroya y la verruga inflamación peruana, que era el mismo agente en infeccioso. las articulaciones, que es Él uno lo de que los hizo síntomas fue más que se inyectó significativos o aquejantes en el un paciente. paciente Puede uno contaminado, es decir, presentar algo erupción en la piel, contaminado de verruga peruana, cefalea, él se le mialgia, inoculó fatiga y a él náusea. mismo y le Estos dio fiebre síntomas de inician Oroya. alrededor de 4 a 8 días después de Entonces, él la demostró así picadura. que por contacto con verruga peruana, El alguien le puede dolor de dar la las fiebre de Oroya, diciendo que es articulaciones el mismo puede agente durar etiológico. días, Él meses se o incluso murió años. O sea, el así paciente por ya puede eso, presentar y nada, por eso se conoce como la enfermedad de Carrión. Pues de Carrión demostró que era lo mismo y se murió. La enfermedad que le dio a Carrión. artralgias, donde se puede Si ver ustedes quieren artralgia descubrir alguna severa así, o ustedes poliartritis pueden. Y ustedes saben, migratoria. Otros si quieren a lo mejor demostrar algo, síntomas son los que ya les comenté. se Y de mueren, las pero queda complicaciones un graves son legado poco y ya la frecuentes y medicina estas están evoluciona principalmente por sus descubrimientos. en la vida Entonces, y a la otra comorbilidades. tenemos lo de la fiebre de la trinchera, que es la Bartonella Una Quintana. persona Eso también es muy raro. Fíjense que en este porque caso haya es presentado por lopio. chikungunya no lo he vuelto a Bien, repetir. Carrión, ya ustedes saben que Carrión, como tiene que ver con Perú, nosotros no tenemos eso tampoco. Y la de la trinchera tampoco. Entonces la agencia la era la más diagnóstico se hace importante. por la historia Eso lo estaba clínica, comentando el ahorita, nexo que bueno, tiene epidemiológico, que haber un sobre todo vector para que nos dé porque a es nosotros, o el más vector fácil podría en ser los gato brotes darse también, cuenta en de el que se caso de la trata de agencia LAE, chikungunya. ¿verdad? Parte de lo que Y puede fíjense que determinar realmente de que se le puede trate dar a casi a de un una proceso amplia variedad viral de más que de un proceso especies de animales, incluyendo a nosotros. Hay condiciones que te ponen más en riesgo, y es que, por ejemplo, en el caso de SIDA, tener una Bartonella, que recuerden que el reumatológico, VIH lo que artritis, hace es que te o que tumba esté los debutando CD4. con una El artritis y VIH tenga creo que lo da desconocimiento, tenga Esmerling, fiebre, no ¿verdad? quiere decir que sea El tampoco VIH te va chikungunya. tumbando Puede los ser CD4. una Ocupa CD4, CD4, combinación de CD4. Cuando infecciones bajan que de esté 200, presentando. ya tú Y tienes también riesgo de tener una infección oportunista. Es decir, una análisis infección que no le tratamiento es daría totalmente a alguien con su sistema inmune bien. Y entonces, una sintomático de las y el posibles 98% infecciones de los casos se oportunistas maneja de forma es una ambulatoria. Consiste en bartonellosis reposo, en forma de angiomatosis depreso basilar. mosquitero, Eso ya sería acetaminofén tanto SIDA. para el dolor como para Bien, la es decir, fiebre, tener una hidratación y angiomatosis no usar basilar, eso es SIDA. aspirinas. Y no se dispone de un Es muy medicamento parecido al específico sarcoma de contra el Kaposi. virus actualmente. Entonces, siempre había que tener cuidado con todos los pacientes que pudieran tener una alteración de su sistema inmunológico, porque la En cuanto a la bartonellosis podría prevención, ser la severa y tener ICSI, una una forma, por vacuna aprobada ejemplo, de para personas de angiomatosis 18 basilar. años y Ahí ven mayores lo de que la tienen un patogénesis, de manera mayor riesgo resumida, de es exposición al virus de que es una chikungunya. bacteria, como dice Esta al final, consiste si en se una dosis fijan, intramuscular invade única, los glóbulos contiene una rojos. versión viva Bien, y debilitada invade del virus de chikungunya y por tanto, los al glóbulos rojos, tratarse toda y esa invasión vacuna en glóbulos que rojos sea generalmente es la que una favorece versión viva a y toda atenuada o la debilitada de un virus, está neoformación contraindicada capilar que en pacientes con caracteriza a la inmunosupresión, angiomatosis porque estos, basilar, por al lo tener un menos. sistema inmune deprimido, pueden presentar Este la cuadro enfermedad probablemente lo que más que más servirles de resume prevención. todo. Entonces, los Con síntomas este son cuadro entiendo que similares se puede o enviar para sea, el los examen en la síntomas diapositiva asociados a entera, la porque ahí vacunación, se ve lo incluso importante. Por ejemplo, la si bacilliformis eres decía que era la de inmunocompetente, Carrión, ¿verdad? son Y similares a que los podía dar la fiebre de Oroya síntomas de la o la verruga enfermedad, peruana. tan La similares que fiebre la de Oroya, que FDA es una requiere que la forma compañía realice inicial un de estudio fiebre, el posterior nombre a lo la a dice, que y fue de síntomas muy comercializada para inespecíficos. evaluar el alto Y luego riesgo de está la las verruga reacciones peruana, que ya es un adversas. O síntoma sea, cutáneo, si donde esta literalmente te vacuna me salen está causando verrugas, unos y síntomas como que son Perú tan es su similares a principal la área donde hay de eso, enfermedad, entonces se le como qué llamó así, tanto verruga beneficio peruana. realmente me va a Pero dar todo está englobado porque en Carrión el le dio la sentido 2 de y que se murió. si yo presento la enfermedad, ya de La por sí voy a Quintana tener es inmunidad con la ella. de la fiebre de la Y trinchera, que ya se las llama demás así medidas de porque es una prevención, fiebre de uso mosquitero, usar que repelente, da malaria y todo eso, sobre 5 todo en días, como dice el países nombre. así, tropicales, subtropicales, donde Y las luego está árboles la parte de la son angiomatosis frecuentes. Entonces, dicho esto, vacilar, pasamos pues que no es solamente de la Quintana, sino que también la agencia al la tiene. virus, Bien, eso es al virus principalmente en del alguien que está Zika, inmunosuprimido, principalmente por VIH, que perdón. ya sería una enfermedad definitoria de SIDA. Lo de la Este endocarditis es son muy el raros, otro nosotros virus que no solemos pertenece a pensar la en familia endocarditis. Flaviviridae, Y bueno, lo de Bartonella genera Genselae, flavivirus, está y la ahí, lo de la transmisión enfermedad se del da lienzo por del gato, picadura de esas son mosquito siglas en Aedes, de inglés, allí trae el Bopixis. CSD, Se Capsulocastitis, cuestiona la transmisión por y sangre también o está por la peliosis transfusiones, hepática, ya que que sería se ha lo mismo que visto hematosis basilar, pero este en el hígado. virus en Y ya zonas hay otros síntomas que donde son muy raros que no vale la pena ni siquiera detenerse donde en eso. puede ser Fíjense entonces, posible que se dé esta breve, transmisión. Por lo de ejemplo, el enfermedad de contacto Carrión, la Bartonella sexual también es un modo de bacilliformis, es transmisión, ya que el virus ha transmitida sido aislado del por semen. Y también flebotomos está la del género transmisión vertical, que las Lupsomia. complicaciones Ya eso más se supone que importantes ustedes lo están han a esta transmisión. escuchado en algún El periodo de momento, ese incubación es género 3 a 14 días. Lupsomia.
Los síntomas por si no los a la recuerdan, gripe de ese manera inicial, Neurotoxemia es el el mismo cuadro que puede tener una intensidad leve a moderada, puede la presentar mosca fiebre de cono arena. sin exantema cutáneo, con Es decir, que es el irritación mismo vector que supurativa, transmite cefalea y la leishmania. artralgias, y los Yo sé que ustedes síntomas pueden tienen esos iniciar de 2 a 7 días después de la bien picadura del fresquecitos de mosquito y parásito. tiene una duración de Y alrededor de nada, una básicamente semana. ese En el embarazo, vector, insecto, te pica y tiene esas dos defectos fases que estábamos congénitos comentando. graves y La está de Oroya, que asociada a tiene otros fiebre y algunos síntomas muy problemas. inespecíficos, Puede incluyendo la presentar parte de la anemia o la invasión de los glóbulos rojos, el y desarrollo la fase crónica psicomotor, que tiene las lesiones otras cutáneas. malformaciones del Bueno, sistema nervioso es la central del verruga. recién nacido, No vale la y se pena ha a lo podido mejor demostrar la aprenderse eso presencia en del tanto ARN del detalle, virus en el que ustedes encéfalo nunca de van a ver eso fetos en su con vida, a menos que microcefalia. viajen a En Perú, cuanto ¿verdad? a adultos, la principal La complicación otra sería asociada la a este Quintana, virus que estábamos hablando o de es la del que síndrome de es Guillain-Barré, lo de donde se la presenta fiebre de las trincheras, y en este caso es por piojo. Esa sería por piojo. Básicamente los piojos tienen contacto con tu debilidad piel y por esas abrasiones acaban entrando en tu cuerpo. crónica y nexo Ahí epidemiológico. fíjense entonces Hay lo de la fiebre de la trinchera, una fiebre que episodia complementar cada la 5 sospecha días. diagnóstica Por eso se con la llama la fiebre demostración de de los IgM 5 días. específica con un La que más me interesa, que es la que más debemos de saber, es la que sí tenemos en República Dominicana, ¿verdad? La del arañazo del gato. incremento significativo, muy Generalmente la Bartonella parecido, gencellae no presentó que es la datos que de se asocia infección a esto. aguda de Estaba la comentando que cisticercosis, no pero a las 4 necesariamente tienes semanas que se arañarte un gato repitió para que te y dé. presentó un Y es que aumento puede de ser 4 o veces el que valor el gato te anterior. muerda, o puede ser a lo mejor que te pique Pueden una estar pulga del gato, las técnicas de o puede PCR que ser pueden también detectar la que presencia del material en una herida genético del tuya el virus, gato te sea en lama sangre, o en ahí orina, semen y otros fluidos y corporales. acabe por allá Y la detección entrando en orina esa es más prolongada en el bacteria. tiempo que Bien, en sangre, o sea que es aunque incluso esta más bacteria se cómodo asocia a los para tomar la gatos, muestra. tengo que hacer el paréntesis El porque tratamiento es recuerden que los totalmente gatos sintomático, son seres que reposo y hay evitar el uso que de aspirinas también. endiosarlos y hay que hacer lo que ellos quieran y son necesarios en todas las sociedades. En Entonces, cuanto no a la piensen mal de los prevención, gatos, por favor. evitar los viajes a zonas Entonces, endémicas ahí de ven la mujeres parte embarazadas sin un clínica. control virológico La parte estrecho clínica de esta para es que detectar el realmente virus si ha podido donde existir entre esa exposición bacteria al mismo, generalmente se aunque va de sea una de mano con manera ganglio linfático. asintomática. Bien, eso Uso es de como lo más preservativo durante al característico. menos Te 8 muerde un semanas desde gato el en una regreso de mano una y en todo zona ese brazo se te endémica inflama toda la cadena de este ganglionar virus. de donde Y las ocurrió esa demás mordida. medidas Bien, preventivas relacionadas a entonces rovirosis, que miren son la lo de los parte clínica que repelentes, estoy uso comentando. de copas Básicamente, cuando largas, te mordió te sale una mosquitero, pápula, etcétera. puede llegar a vesícula, costra y dejar una cicatriz, una Entonces, este es úlcera el cuadro una evolución muy típica de una diagnóstico úlcera diferencial normal. de las Quizá por eso no algovirosis son más tan relevantes. Eso se encuentra en importantes CTO. como la parte de los ganglios linfáticos con lo que estoy comentando, En esta ¿verdad? columna tenemos los Póngate en la diferentes valores mano a tener en y cuenta. toda la Y en cadena las demás ganglionar tenemos hasta cada el uno de los virus cuello que que estoy fuimos viendo: comentando pueden chikungunya, inflamarse dengue y de ese zika. lado solamente. Recordando que dengue y Entonces esto zika es muy comparten sugestivo la misma familia, que es el de una Flavivirus, enfermedad por arañazo de o gato. el género, que es La el Flavivirus, la inflamación que familia ocurre a nivel Flaviviridae, de los ganglios linfáticos a y el nivel regional. chikungunya de Y la familia bueno, como todas las Rotavirus, que es infecciones, hay el síntomas que siempre van a alfavirus. ser sobreañadidos que son muy Todos comparten que inespecíficos, son que le va a dar fiebre, transmisión que tiene vectorial, malestar a excepción general, del Zika, que que tiene además de vectorial inapetencia. tiene Esos son sexual y síntomas que vertical. puede Los ocurrir en cualquier vectores todos son infección y aedes, esto hay no se algunos salvan que también tienen de que la pueden tener. predominio de sea aegypti o Lo de la giumatosis albotritis. basilar, que Ninguno tiene decía que puede ser tanto por la signos o Quintana como síntomas por la Gencelae, patognomónicos, decida, pero sí tienen datos generalmente que son son más pacientes que ya los comunes CD4 bajaron de en unos 100 que en otros. Por ejemplo, la y chikungunya está se lo de las caracteriza la artralgias. giumatosis En basilar el dengue por está sobre todo lo de la que cefalea, el dolor hay retroocular, neoformación vascular. y en Es el decir, que se Zika están la formando como conjuntivitis. nuevos vasos El sanguíneos dentro exantema de es los vasos también leve sanguíneos. Son como un inespecífico. cáncer En dengue más tiene la adentro de los vasos característica de sanguíneos. displasia Bien, blanco sobre un marco rojo que les es mostré y el signo igualito que del un Kaposi. torniquete. En Es el hemograma, en indistinguible dengue de un tener en Kaposi. cuenta tanto La única forma de las tú sabes si es plaquetas un como el Kaposi o hematócrito una y las geomatosis basilar complicaciones. En es que dengue tú vas a tenemos tener que el hacer dengue una grave, biopsia en Zika en y si adultos tú ves que son síndrome de linfocitos, tú tienes que Guillain-Barré, saber que y en feto si hay linfocitos en la los biopsia, problemas ese vaso asociados al feto inflamado, como la tú vas a pensar que es microcefalia, un virus, es decir, gastritis un herpes fetal, 8, un etcétera, mientras Kaposi. que en chikungunya puede Si tú ves persistir la neutrófilo, artritis tú vas a en pensar en una hasta bacteria. 20% Entonces tú de vas a los pensar en casos. hemotosis De los basilar. tres, el Bien, que tiene una pero es mortalidad literalmente igual. más alta es el dengue, Y en las bueno, es un formas peligro, graves, pues que estamos puede ser hablando de de hasta un vasos 10%, que se están formando nuevos. Esos vasos son frágiles y sobre pueden todo cuando hay romperse y reinfección por desangrar al distintos paciente. serotipos. Y eso invade Entonces, también toda hasta la aquí mucosa. este tema, Es decir, este el paciente, primer aparte de tema. que le salen las típicas, No sé si quieren los que nódulos pasemos de en una todo el vez a cuerpo, ébola y
fiebre también le amarilla salen o por un dentro. pequeño A nivel de los retete. intestinos, sangran, hace sangrado intestinal,
a nivel del esófago, es muy feo. Yo he visto Kaposi hasta ahora, Lo no he visto que dermatosidosis. prefieran. Profe, Bueno, yo ahí, tengo una ahí lo ven, pregunta. son lesiones que parecen Ajá. de la piel, Que pero no yo son de he la piel nada más. Eso viene de visto adentro y que viene del son vaso muchos sanguíneo. temas, Ustedes sí. topan mucho eso, va a Y sangrar. como de que uno se podría Eso enfocar sangra y de el problema no cada, son las que están afuera, sino las que están a nivel de todo el porque, o tracto sea, para enfocarse gastrointestinal. de cada uno El de diagnóstico sí, yo son diría que es El más chiquitísimos. problema es clínico, que pero no para son tú muchos saber si es temas literalmente míos, porque son angiomatosis, sino muchos un temas Kaposi, en estaba general que ustedes comentando que tienen, realmente lo Eso sí, ideal ¿verdad? en angiomatosis eso sí. vacilar sería llevarlo a microscopía No, por realmente biopsia, yo soy ¿verdad? muy de Pero si tú orientar quieres mis hacer el preguntas diagnóstico de las primero otras a que no son conocer angiomatosis vacilar, como la lo enfermedad de arañazo básico, del que es lo gato, como ven básico, ahí, bueno, que es una tenemos lo de los arbovirosis, por ejemplo, eso anticuerpos, a es lo mejor un básico, para frotis, hay ponerme. PCR, que nosotros en República Dominicana tampoco Y hacemos, también cómo y bueno, tener algunas la tinciones que también información que comenté que puedan, favorecen como tinciones de plata. o sea, evaluar de que tengan la Cultivos, información recuerden que no, necesaria con para cultivo ponerlo nunca en la la vamos a ver. práctica clínica. Ese es más Ahí mi tienen el tratamiento de manera abordaje. general. Creo que mis preguntas No no vamos a son aprendernos difíciles, ese todo tratamiento lo así que yo tan pregunto lo he específico, comentado, o sea, pero lo comenté en las siempre habría que recordar que presentaciones. hay antibióticos que tienen cobertura Y para si este hay tipo de algo que es bacterias, fuera de la presentación, por así como ejemplo, la lo del mismo clamidia protocolo de dengue también se y los como menciono, se lo la riqueza, comparto, entonces, que son o qué parte en bacterias específica. Ricketts y Entonces, Bartonella, que son bacterias que se prestar considerarían atención atípicas. básicamente Ahí a tenemos los esa parte, a macrólidos, lo como que la comentamos en citromicina, los temas. y también Por las eso es tetraciclinas, importante principalmente las doxiciclinas. ver los temas. Por eso si recuerda, cuando Y hablamos de porque una la mayoría, ITS, una enfermedad de o sea, transmisión lo vamos sexual, viendo y ¿verdad? de ahí ustedes Como la pueden gonorrea, tú inyectas una quizá lo ceftriaxona, de pero no resumen, una vez solamente que haya pones necesidad ceftriaxona, tú de también le sus das fuentes, porque la acitromicina fuente que yo uso es lo que o me dan en el doxiciclina. programa de ustedes. Que, por cierto, no sé si lo han Y es cambiado. porque La la primera vez difteria que me podía lo venir dieron acompañada de era un atípico, como Harrison, la clamidia. CTO, Entonces, de manera general, yo quiero que tengan pendiente que si vamos a creo que pensar en eran una esos dos. bartonela, en una riqueza, Si en una uso algo clamidia o externo, cualquier también lo bacteria menciono. atípica, Por ejemplo, ya en tenemos dengue, que ahí pensar a lo utilicé mejor el en protocolo, acitromicina o entonces, doxiciclina miren, como utilicé el esquema protocolo. terapéutico. O si es de la CDC, miren, Bien, este es de la CDC, hasta ahí sería la bartonela. pero básicamente así. Está bien, gracias. Preguntas. De nada. Entonces, ¿quieren que sigamos o una pausa? No, no ponen ni los dos No, para profe. ahora, ya se durmieron. Todo claro, Puedes maestro. seguir. ¿Están de Ahorita me acuerdo los pusieron los dos demás? para abajo, aunque sea, que yo sabía que estaban ahí. Ah, ya, ahora sí. Sí, maestra. Ah, ok, muy bien, qué bueno. Está bien. Entonces, el último tema que vamos a ver ahora es corto. Es más corto todavía y directo. Muy bien. Entonces, continuamos con las arbovirosis. Ese es el último. Ébola y fiebre amarilla. Veremos generalidades, ciclo de transmisión, epidemiología, manifestaciones clínicas, alteraciones de laboratorio, diagnóstico y tratamiento, así como prevención de ambas. E iniciamos con fiebre amarilla. Entonces, si recuerdan justo de la clase anterior, hablamos ya de flaviviridae y de flavivirus, tanto en dengue como en Zika, entonces aquí también lo vemos para fiebre amarilla. Es también un virus ARN monocatenario positivo. La transmisión se da por el mosquito Aedes, sea Aegypti o el Haemobogus, y es endémica en zonas tropicales. ¿Recuerdan el mapa que les enseñé? Bueno, en este caso de África, Suramérica y América Central. Entonces aquí se ve visualizado que a pesar de que son zonas tropicales, entonces, ¿qué es importante saber? Ahora está muy, vamos con las arbovirosis, ese es el último, ébola y fiebre amarilla. Veremos generalidades, ciclo de transmisión, epidemiología, manifestaciones clínicas, alteraciones de laboratorio, diagnóstico y tratamiento, así como prevención de ambas. E iniciamos con fiebre amarilla. Entonces, si recuerdan justo de la clase anterior, hablamos ya de flaviviridae y de flavivirus, tanto en dengue como en Zika, entonces aquí también lo vemos para fiebre amarilla.
Es también un virus ARN monocatenario positivo. La transmisión se da por el mosquito Aedes, sea aegypti o el Haemobogus, y es endémica en zonas tropicales. ¿Recuerdan el mapa que les enseñé? Bueno, en este caso de África, Suramérica y América Central. Entonces aquí se ve visualizado que a pesar de que son zonas tropicales, nosotros no estamos necesariamente incluidos en esas zonas. Entonces, ¿qué es importante saber? Ahora está muy de moda el viajar, sobre todo al sur de América. Parte de lo que se debe de tener en cuenta es la prevención para esas zonas. Entonces, la fiebre amarilla se da aquí, ustedes van a ver cómo son los síntomas, los signos, la morbilidad y mortalidad, para que entiendan la importancia de esa vacuna, de colocarse la vacuna. En la CDC, incluso hay, si ustedes entran y buscan como vacunas, hay un link que les puede enviar a, si ustedes buscan, bueno, yo quiero ir, no sé, a Asia. ¿Qué vacunas hay para eso? Entonces se lo puede desglosar y eso es una buena herramienta. Tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días. El ciclo de transmisión realmente varía al ser, aquí hablamos ya de que es endémica de distintas zonas tropicales. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica es muy distinto de lo que es África. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda eh, estar, a pesar de que sea una zona tropical, las áreas son distintas? Aquí hay más humedad, hay más árboles, hay más ríos, aquí es más seco. Entonces, asimismo se distribuyen como el ciclo de transmisión. Lo vemos como selvático, intermedio, sabana, que se ve solamente en África, y ya el urbano. Entonces, en el selvático está más asociado a la transmisión del mosquito con ya primates o monos. Entonces, ese ciclo se puede dar entre ellos hasta que hay una exposición con un humano, o sea el mosquito humano, que el humano esté cerca de la zona o haya alguna exposición que haga que se pueda transmitir. Entonces, ese paciente puede llevarlo a la zona urbana. En la zona selvática, los que predominan es el Aedes africanus, en África y en Sudamérica el Haemobogus. Ya en la zona urbana es el Aedes aegypti, y la zona intermedia o de sabana, que se ve solo en África, que se puede ver una transmisión tanto de humano como de primate en el mosquito, y a su vez el humano tener acceso o al área urbana, entonces puede transmitir al área urbana. Aquí el mosquito es más semidoméstico y es especie de Aedes, no especifica la subespecie. Entonces, en la fisiopatología, este virus es viscerotrópico, aunque pacientes muy jóvenes puede tener cierto neurotropismo. Hay unas células, son las células de Kupffer, que básicamente son los macrófagos que se encuentran en hígado, que se ven afectados. Entonces, tenemos un cronograma de la infección, o sea, del curso natural de la enfermedad, que va desde las 0 horas, que es el momento de la inoculación, hasta 5 días. Entonces, en el primer día, esta inoculación puede tener una viajar, yo siempre digo viajar, pero el término de transportarse a lo que son las células de Kupffer a las 24 horas. Ya eso quiere decir que ya estamos en hígado. Aquí eh, todavía no, el paciente está con buen estado, no está presentando necesariamente una sintomatología significativa en ese momento. Ya a las 24 a 48 horas sí puede ya verse como afectación a nivel de la función o parte de la función del hígado, donde se disminuyen las reservas de glicógeno hepático. A las 72 a 96 horas, o sea, 3 a 4 días, se da la migración del virus a los hepatocitos. Entonces, esto empieza a provocar daño en lo que es las células asociadas al paciente, aunque no necesariamente asociado a una hepatitis grave en ese momento, o sea, va cursando relativamente lento. En el cuarto día es donde está el punto de viremia máxima, o sea que es uno de los mejores momentos en esos primeros 3, 4 días,
de hacer pruebas diagnósticas específicas o métodos directos. Y ya a partir del cuarto día es la cumbre de la apoptosis hepática e inicia la aclaración de la viremia. Entonces, en base a este mismo cronograma, el paciente puede presentar también periodos donde presenta relativa mejoría. Entonces, eso más adelante, un momento. Ajá, sí, vamos a hacer como una comparación de este cronograma con los síntomas. Entonces, el 80% de las infecciones son sintomáticas, la mortalidad está entre 20 a 50%, la muerte puede ocurrir entre el tercer a cuarto o sexto a séptimo día. El paciente puede tener en una fase inicial síntomas de fiebre, escalofrío, malestar, cefalea, fotofobia, mialgia, náusea, vómitos, que son parecidos a la gripe, como lo clasifican. Luego viene un periodo de intoxicación donde está la cumbre de la viremia, y posteriormente entonces sí se va observando daño en órganos o ya alteraciones en analíticas. El paciente ya presenta hipotensión, puede darse la ictericia, puede darse oliguria, que eso me está hablando ya de afectación de la función renal y alteración del estado de conciencia. Entonces, aquí donde mencionó signo de Fayet, eso es usualmente un paciente cuando presenta fiebre, presenta taquicardia. Eso va de la mano. La fiebre y la taquicardia van de la mano. El signo de Fayet lo que es cuando un paciente presenta fiebre, pero no presenta taquicardia, o sea, presenta una frecuencia cardíaca normal o incluso puede ser disminuida en relación a la temperatura que presenta el paciente. En los primeros días, los pacientes pueden presentar vómitos abundantes, no tanto así las náuseas, pero sí los vómitos, y si persisten puede darse hematemesis debido a la tanta frecuencia de los vómitos. Entonces, este periodo de viremia que dura entre 3 a 4 días, surge entonces el periodo de intoxicación, que es lo que les mencionaba. Durante esta última fase, en los casos graves, aparecen ya las características ahí mencionadas de la ictericia, la hipotensión, vómitos negros o en borra de café, que eso es básicamente hematemesis, la anuria, que es también por el daño de la función renal. El paciente puede tener incluso delirio o alteración del estado de conciencia. Depende también de la afectación del hígado. Eso también se le denomina cuando es asociado a algún órgano o algún proceso metabólico, que el paciente presenta alteración del estado de conciencia como de tipo delirio, desorientación, o por el contrario, tornarse sumamente estuporoso, somnoliento, se le llamamos encefalopatía metabólica, si es sugestiva del hígado, encefalopatía hepática. O sea, sabemos que la causa está viniendo de un problema en hígado. Entonces, mencionado esto, puse una pequeña dinámica en medio del tema como para tratar de conjugar eh, lo que es el cronograma de la patología, así como con los síntomas. Entonces, tenemos un caso clínico de una paciente femenina de 20 años de edad, natural y procedente de Lima, Perú, quien presentó 5 días de fiebre, dolor lumbar, malestar general, náuseas y vómitos persistentes, que motivó su visita a emergencia y posterior hospitalización. Al ingreso a emergencia, la paciente se presenta hemodinámicamente estable, taquicárdica, con dolor abdominal difuso a la palpación superficial y profunda a predominio de hipocondrio derecho, que es donde tenemos el hígado. El resto del examen físico fue no contributorio. ¿Qué preguntas harían para acercarse a un diagnóstico de trabajo en esta paciente? O, para hacerlo más fácil, dicho esta parte, solo esto, hasta ahí. ¿Cuál es su primer diagnóstico de trabajo con esta paciente?
Ya, Leslie. Leslie, bajo la mano. Devin. Yo le preguntaría si ha viajado últimamente y también si ese dolor abdominal se irradia o si algo lo empeora al comer. Ok. ¿Tú, Devin, tendrías un diagnóstico de trabajo con esta paciente? Eh, no estoy tan seguro. O sea, En base solamente a la información que está ahí, ¿usarías algún diagnóstico de trabajo para seguir orientando sus- tu abordaje clínico? que yo siento que podría también ser chikungunya, o sea, o bueno, servir como un diagnóstico Diferencial. diferencial. Ok. Ok. En el chat, Leslie mencionaba que preguntar sobre el tipo de vómito y la consistencia, totalmente válido, porque hay que ver si es un vómito de tipo alimenticio o si es un vómito como si fuera café o en borra de café, que eso ya sabemos que es un tipo o sea, es una hematemesis, o si es más de contenido gástrico o líquido. Entonces, también valida esa pregunta para tener esa idea. Leslie, ¿tú tienes algún diagnóstico de trabajo? Perdón. ¿O alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces, en base a lo que solo está expuesto ahí en el caso clínico, cuando yo les pregunto de diagnóstico de trabajo, no necesariamente es el diagnóstico que estamos hablando, porque supongamos que no estuviéramos teniendo este tema, ustedes lo primero que van a pensar no es en fiebre amarilla, probablemente. Entonces, lo que yo uso de mi práctica para orientar mi abordaje clínico es los diagnósticos de trabajo en base a la información que tengo. Entonces, ¿cuál es la información que tengo? Bueno, lo primero es que la paciente tiene fiebre y con ello tiene malestar general, o sea, otros síntomas asociados también. Y además de eso, tiene dolor abdominal y vive en Perú. Eh, entonces, si es por eso, mi primer diagnóstico sería síndrome febril agudo. Eso me abarca todo lo que pueda provocar fiebres. Entonces, ¿qué es todo lo que me pueda provocar fiebre? Esta misma fiebre amarilla se llama fiebre hemorrágica viral. Un momento, veo que ya está en las manitos. Devin. Yo podría dar como un diagnóstico de trabajo también un abdomen agudo, o sea, quitando el hecho de la parte A de Perú, o sea, Sí, eso es lo que iba a mencionar como mi segundo diagnóstico. o- Dolor, puede ser abdomen agudo, a veces abdomen agudo lo ponen más para sugerir abdomen quirúrgico. En este caso yo le pondría dolor abdominal en estudio para entonces también indagar ahí y como ella refiere mucho dolor el lado derecho, en hipocondrio derecho, pues tendría que poner asociado al dolor abdominal, mi tercer diagnóstico sería o descartar colecistitis o alguna otra afectación que sea alrededor del hígado. Delva. No, era algo parecido a lo que usted dijo con la afectación de colecistitis o algo por el hipocondrio derecho. Y bueno, tengo Ok. otra pregunta con respecto, usted dice que ya el diagnóstico es fiebre amarilla, pero pudiese pensarse en otra cosa. Ujú, Sin embargo, la paciente presenta taquicardia, entonces, ujú. Sí, el hecho de que hayas mencionado anteriormente el signo de Payet, que es un hallazgo paradójico, o sea, de fiebre y presentar frecuencia cardíaca normal o bradicardia, no quiere decir que todos los pacientes lo vayan a presentar y no está especificado como un signo patognomónico de la enfermedad. Puede pasar, pero no necesariamente todos los pacientes lo vayan a presentar. Y es bueno que tengan en cuenta eso en cualquier paciente que tengan.
porque a pesar de que en los textos nos dicen una cosa, los pacientes varían bastante. Con el mismo dengue que tenemos ya la formación de que al quinto día vamos a hacerle la serología. A veces la serología se positiviza en el séptimo día o llega el paciente y para poner ejemplo, yo tuve una paciente que me la interconsultaron, quien me la interconsultó tenía como 3 días con la paciente. Para ellos, o sea, fue la hematóloga, tanto para la hematóloga como para el internista, ellos consideraban por clínica que era dengue, pero le hicieron la serología, creo que al 4.º día de la fiebre o al 5.º día de la fiebre, y salió negativa, pero la paciente tenía todos los síntomas y signos de un dengue. Se me interconsultaron porque dijeron, ¿qué más puede ser? Entonces, cuando yo voy ahí y le evalúo a la paciente, ¿cuáles fueron mis preguntas? Lo básico. ¿Qué es lo básico desde cuando tienes la fiebre? Tengo tanto día. ¿Cómo son? Son de tal manera. ¿Te da dolor de cabeza? Un poquito. ¿Y dolor en retroocular? No, por ejemplo, porque como les digo, no todos los pacientes son iguales. Cuando sigo evaluando, observo que ya tiene manchas hipocrómicas, o sea, más rojo por islas en blanco. Le tomo el esfigmo y se muestra un poquito del signo de torniquete. Y además también ella tenía trombocitopenia y las fiebres persistían. Ustedes ven que en las fases de la enfermedad, la fase crítica es cuando baja la fiebre, y usualmente es como entre el 4.º al 7.º día, y ella todavía al 5.º día, 6.º día, seguía con las fiebres. Entonces, ¿qué yo puse en mi evolución? Bueno, la paciente presenta tal síntoma, presenta dengue negativo, pero mi consideración es que la paciente cursa con un dengue, porque presenta estos signos que también están asociados a dengue, y por tanto sugiero que se le realice un panel de arbovirus. Ese mismo día, la hematóloga ya se lo había indicado. Al otro día se reportó el dengue, tipo 3 tenía ella. Entonces, no todos los pacientes van a ser exactamente como diga el libro, pero que sí nos ayuda el saber la información del libro, que aunque no presente lo que es más frecuente, por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre y dolor retroocular, hay otros signos también que debo tomar en cuenta. En este caso, la paciente sí presentaba islas en blanco, un mar rojo, el signo de torniquete y las fiebres. Entonces, en ese sentido sí es importante tener la información, pero no tener la expectativa de que todos los pacientes van a presentar con los síntomas que son más frecuentes. Hay veces que no los presentan o que lo presentan en un orden distinto o una forma distinta. Y también tener en cuenta si son pacientes inmunosuprimidos, que eso también presentan un cuadro clínico alterado. Entonces, dicho esto, mis diagnósticos de trabajo, síndrome febril agudo, te había mencionado que mi segundo diagnóstico sería dolor abdominal, pero no. Como mi primer diagnóstico es síndrome febril agudo, tengo que poner cuáles son mis sospechas de síndrome febril agudo. O sea, ¿qué me puede provocar un síndrome febril agudo? Usualmente en nuestro contexto, lo principal sería dengue, por ejemplo. En el contexto de ella yo no lo descartaría, aunque viva en Perú, sigue siendo parte de las zonas tropicales o subtropicales, puede que haya viajado. Entonces ahí entra lo que mencionaba, creo que de las preguntas de viaje. Ha viajado. En el caso de esta paciente, ella sí había viajado, más bien hizo como un tour cerca de la misma, o sea, en el mismo Perú, pero entonces a donde ella fue, tenía, bueno, ya aquí yo se lo coloco. Déjame ver. Ajá. Tuvo antecedente epidemiológico de haber realizado viajes a zona de la Merced Chanchamayo durante 3 días por motivo de recreación, y tras 2 días de su regreso a Lima inició con los síntomas. Y durante su estancia visitó unas cataratas, así como un río. Y eso me da que lo primero que yo pienso en mime, mosquito, todo eso. Entonces ya ahí, bueno, tengo ese nexo epidemiológico. Mi primer diagnóstico es síndrome febril agudo, mi segundo diagnóstico es, de mi contexto en República Dominicana, sería dengue. En el contexto de ella, bueno, tengo que pensar en fiebre amarilla, no puedo descartar, por ejemplo,
qué sé yo, malaria, porque la malaria también presenta esos mismos síntomas. Entonces, empezaría con esos 3. Y luego seguiría con lo demás que ya me menciona, dolor abdominal. Ok, luego de dolor abdominal tengo que ver si es una colecistitis o algo relacionado a hígado. Entonces, en ese sentido, ¿qué yo hago? ¿Qué yo indico? ¿Qué indicarían ustedes en base a esos diagnósticos de trabajo? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, si es para entonces la colecistitis, las pruebas hepáticas, la No, y también, mira, ¿quiere que me habla? Delva. Delva, y también, Delva, qué bueno que mencionas eso, con el mismo tema. Vimos que también puede presentarse que lo que, donde afecta este virus es en hígado. Entonces también me es importante ver el comportamiento de las pruebas hepáticas. Y también, tanto bueno, en dengue también vimos que parte de las alteraciones que se pueden ver es también de las transaminasas. Entonces, totalmente válido el indicar eso. ¿Qué más indicarías, Delva? Entonces, para descartar el dengue, las pruebas serológicas, si Uh-huh. la paciente tiene ya más de 5 días con la fiebre, y si pase más específico lo de la proteína NS1, creo. Uh-huh. Sí, Y, se podría hacer. ¿Y qué más? y sobre, por supuesto, entonces hemograma y un hemograma completo y todo. Exacto, o sea, el hemograma es una paciente con fiebre, esa es una de las principales analíticas que se hacen, un paciente que presenta fiebre. Usualmente tener en cuenta cuando un paciente presenta fiebre, bueno, vamos a ver qué dice David. Que también marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva. Y también yo estaba pensando que quitando del lado ese párrafo del antecedente epidemiológico, una Uh-huh. prueba de embarazo o un examen de orina, ya que es una femenina joven y tiene el dolor abdominal agudo y también el dolor lumbar. Yo la prueba de embarazo se indicaría no para hacer, no tanto para diagnóstico, Ok. sino para prevención del tipo de medicación que voy a usar con ella. Porque los síntomas por los cuales ella está yendo no necesariamente son los típicos para, o sea, un embarazo no le va a causar fiebre, por ejemplo, que es lo primero que ella destacó. Pero no es inválido el tenerlo en cuenta por el tema más que nada de la medicación a colocar a la paciente. En el chat, Alejandra Ramos menciona manejo de síntomas totalmente, sobre todo en los síndromes febriles agudos o por arbovirosis. Lo que sabemos es que independientemente del diagnóstico, en el 99.99% de los casos, el manejo va a ser totalmente sintomático. Entonces, siguiendo con lo que mencionaba Delva, entonces, como en base a esos diagnósticos de trabajo que le di, tenemos síndrome febril agudo, ya con eso sabemos que tenemos que indicar por lo menos hemograma, orina y radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque a veces la radiografía de tórax quizás no tanto, porque a veces los seguros pueden decir, pero ella no presentaba síntomas respiratorios, pero sabemos también lo de las neumonías atípicas. Entonces, cuando estamos buscando focos infecciosos, las primeras 3 a realizar, que ustedes hacen por emergencia, son esas 3. Un hemograma donde me indica si hay elevación o no de blancos y con cuál diferencial, si hay aumento de neutrófilo, de eosinófilo, de linfocitos, que me sugiera si es una infección bacteriana, viral, parasitaria, etcétera. Orina para ver si es por una infección de vía urinaria que está presentando las fiebres y radiografía de tórax para ver si es una neumonía. En el caso de esta paciente, pues ver si es una neumonía atípica. Mis siguientes diagnósticos que son dengue, fiebre amarilla, malaria, entonces serología para dengue, fiebre amarilla. Si ya yo tengo esas 3, yo prefiero indicar ya el panel de arbovirus, porque ahí me agrupa los 3, me agrega chikungunya y zika.
Malaria tienen, no recuerdo, en caso de que no gota gruesa. Dolor abdominal, bueno, ya ahí yo sé que tengo que indicar una sonografía abdominal para ver si de verdad lo que yo estoy sospechando de una colecistitis es lo que está provocando el dolor abdominal o si tiene alguna otra afectación, sea también renal. Analíticas asociadas a ese dolor abdominal, como es en hipocondrio derecho, y estoy pensando en colecistitis, bueno, pues como mencionó Delva, las transaminasas, pero también tengo fiebre. Debo tener en cuenta las hepatitis virales y por eso también yo indicaría las hepatitis virales para descartar eso. Y ya que estamos en virus, bueno, pues entonces le agregaría VIH para ver si también tiene una inmunosupresión que no ha sido diagnosticada. Entonces, en los exámenes de laboratorio se evidenció una hemoglobina normal, o sea, se le hizo hemograma, los leucocitos también estaban normal, con diferencial normal, y unas plaquetas en 192.000, que también estaba normal. La creatinina y la urea también estaban normales, pero presentaba una importante elevación de las transaminasas en 1287 y 1989, siendo lo normal por debajo creo que de 40, hay uno que menos de ahí. En las bilirrubinas totales y directas, la total estaba un poquitito elevada, o sea, eso con un punto uno que aumente se nota ya un poquito de ictericia. Fosfatasa alcalina, DHL, que también está elevado, que eso se aumenta cuando hay afectación celular, usualmente en sepsis y todo eso. La paciente fue hospitalizada en sala común, monitorizada y manejada con tratamiento sintomático, como mencionaba en el chat, mientras se realizó la búsqueda etiológica. Durante la hospitalización, la paciente evolucionó favorablemente, la fiebre cayó al segundo día y disminuyeron el dolor abdominal, dolor lumbar y las náuseas, que permitió una adecuada ingesta de alimentos. Al inicio del tercer día de estar febril, entonces volvieron las náuseas sin llegar al vómito, sin dolor abdominal, que se dieron en 2 días posteriores, o sea, hasta el quinto día, que es cuando puede haber ya la mejoría, recordando el cronograma que teníamos. Entonces, los resultados de exámenes que se les realizaron fueron antígenos de superficie anticorps total para hepatitis B, se les realizó hepatitis C, A, E y también la serología para dengue, así como el ELISA para VIH, resultando todos no reactivos. La IgG para fiebre amarilla fue positiva, la paciente estaba de alta al 8º día de hospitalización tras comprobarse mejoría clínica y de laboratorio. Entonces, en base a eso y al cronograma de la enfermedad que habíamos mencionado, aquí también como que lo resume todo. Aquí tenemos los días de 0 a 3 días, que es la etapa clínica de la infección, donde puede presentar el inicio de la fiebre, la cefalea, o sea, el malestar general, puede presentar el dolor abdominal, que fue lo que presentó la paciente, puede presentarse la bradicardia relativa, que es el signo de Payet, pero en el caso de esta paciente no fue así. Y en laboratorio es donde está el mayor aumento de la viremia, que puede ser incluso hasta el quinto día, de acuerdo al cronograma de la enfermedad, puede presentar leucopenia y proteinuria. El tercer al cuarto día, que es la etapa de remisión, que recuerdan en la evolución clínica, ella presentó una mejoría, pero luego presentó las náuseas, el sentirse mal, que mejoró nuevamente. Aquí disminuyen las fiebres y los síntomas, y puede persistir una proteinuria. Perdón. Ya del cuarto al 10º día está el periodo de intoxicación, que es justamente cuando llega a la cumbre de la viremia y empieza a disminuir. Aquí los síntomas pueden volver, como ocurrió en el caso de ella, pero solamente presentó las náuseas. Puede ser que se exacerbe con hemorragias, ansiedad, vómitos. Se puede ver alteración de los órganos, presentándose con ictericia, oliguria. Y usualmente cuando tenemos afectación de distintos órganos, eso lleva a la misma sepsis o shock séptico en el paciente. Entonces, en laboratorio va a observarse función hepática alterada, alteración de la coagulación, en el caso de ella solamente reportaron en alquil INR, hipoglicemia, recordando que afecta la función de los depósitos de glucógeno en el hígado, puede presentar alteración del electrocardiograma, sobre todo si hay alteración de los electrolitos, y se puede dar entonces la detección de anticuerpos, que sería ya la serología para fiebre amarilla.
Eso es lo que mencionamos de las alteraciones que podemos presentar en laboratorio. El diagnóstico se hace por historia clínica, nexo epidemiológico, como vimos en el caso, IgM específica del virus y anticuerpos neutralizantes. Ya métodos directos, que es lo que les dije que yo haría, que sería un panel de arbovirus, donde me incluye la que tenía de principal sospecha. Se utiliza como amplificación de ácidos nucleicos del virus. Puede ser inmunohistoquímica, histopatología, cultivo de virus de biopsia, aunque este es raro hacer, cultivos de virus, o autopsia de tejido, y pueden resultar positivos. Pero estos son métodos especializados que no son disponibles de manera rutinaria y que suelen ser también más costosos. Entonces, en el tratamiento, como mencionaron en el chat, es sintomático, reposo, hidratación, antipirético y analgésicos, evitar aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos por el riesgo de hemorragia. Y los pacientes con síntomas graves de infección deben ser hospitalizados, vigilados, ver si requieren intensivo o no. Miren aquí que les decía, eso también lo pueden ver en fiebre amarilla, que también lo pueden ver en ACDC. Ahí es donde les sale lo que les mencionaba de las vacunas, dependiendo del lugar a donde vayan a viajar. Entonces, en la prevención tenemos la vacuna de la cepa D17, es de virus vivo atenuado que se administra en una sola inyección. Por tanto, es virus vivo atenuado, no se utiliza en inmunocomprometido. Es recomendada en personas mayores de 9 meses de edad en adelante, que viajan o viven en áreas con riesgo de contraer el virus de la fiebre amarilla en África y América del Sur. Es posible que se requiera la vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar a ciertos países, y una sola dosis brinda protección de por vida a la mayoría de las personas, o sea que excelente vacuna. Entonces, básicamente, así mismo está el cuadro en la CDC de la fiebre amarilla y la misma recomendación que acabo de colocar. Entonces, ¿en quién no está recomendada? En personas alérgicas a una vacuna o algún componente de la vacuna, como huevos, que lo utilizan como si fuera el criadero. A pacientes menores o igual de 6 meses de edad por riesgo de encefalitis, receptores de trasplantes de órganos diagnosticados con un tumor maligno, pacientes diagnosticadas con trastorno del timo asociado con una función inmune anormal, personas diagnosticadas con inmunodeficiencia primaria, que usan terapias inmunosupresoras e inmunomoduladoras, y pacientes que puedan mostrar síntomas de infección por VIH o linfocitos TCD4 menor a 200 milímetros cúbicos. Pues en personas en las que se valora el riesgo-beneficio de la colocación son aquellos que tengan entre 6 y 8 meses de edad, mayores de 60 años, embarazadas y pacientes que estén lactando. Esto es lo mismo de las contraindicaciones y las precauciones. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario respecto a fiebre amarilla? Y en caso de que no, continuamos pues con ébola. Este es más corto. Es una fiebre hemorrágica viral de alta mortalidad. Es un virus de ARN. La transmisión se da por contacto directo con sangre, fluidos corporales, tejidos de animales y contacto sexual. Y el periodo de incubación puede variar de 3 a 25 días. Este pertenece a la familia Filoviridae, no Flaviviridae, Filoviridae, género Ebola virus. Pero dentro de esta misma familia están los otros géneros que también son fiebres hemorrágicas virales, como es el Marburg virus y el Cueva virus. Pues dentro del género Ebola virus hay distintas especies, como es el Ebola virus Zaire, el Sudán, el Taifores, el Bundibugyo, el Reston y el Bombalín. Estos últimos, perdón, se ven más en animales. Y los demás tienen este nombre, seguros han visto estos nombres de países porque se asocian a donde se dieron los principales brotes.
Aquí vemos los distintos brotes y vemos cómo se conglomeran la mayoría en África. Aquí se coloca con los tiempos, o sea, los años en el que se dieron los brotes. Y vemos en otras áreas, sea Europa o Estados Unidos, porque son personas que se contagiaron, entonces allá presentaron los síntomas y probablemente también fallecieron. Entonces, en cuanto al ciclo o cómo es su comportamiento, primero tener en cuenta cuando hablamos de enzootico, como menciona aquí, ciclo enzootico, ciclo epizootico. El ciclo enzootico se refiere a una enfermedad que afecta a una o más especies de animales en un determinado territorio, sea por una causa o una afectación local. Mientras que epizootia se refiere a una enfermedad contagiosa que ataca a un número elevado e inusual de animales al mismo tiempo y lugar y se propaga con rapidez, que es lo que sería equivalente a una epidemia. Tenemos un pequeño... Eh, ok. Entonces, en este caso, como este ciclo está bien Plaza Sésamo, vemos en el área del ciclo enzootico, supongamos que estos son distintas subespecies de la especie murciélago. Y lo vamos a distinguir porque tienen distintos colores, este como gris, este marrón y este negro. Esas son distintas subespecies, pero los tres son el mismo tipo de especie, que es murciélago. Entonces ahí se está dando una infección en ese mismo grupo. Ahí todavía no es alarmante y el virus se mantiene en esa población hasta que uno de esos subespecies entra en contacto con otra especie, no otra subespecie, sino otra especie. En este caso, aquí vemos un mono y aquí vemos un venado, ¿qué se le dice? Deer, bueno, eso. Entonces ahí empieza lo que sería el ciclo epizootico, donde se da la transmisión de la infección en ya distintas especies, pero ya más abundante, porque entonces se va a donde su grupo, su familia, esta su familia, entonces ahí empieza a darse más el brote, la epidemia. Cuando una de estas, mientras más se van acercando a diferentes especies, puede ser que llegue un momento en el que se acerque a una especie que sea o sea doméstica. Entonces de ahí llega a lo que es el humano. O sea que también el mismo humano tenga contacto muy directo con estas especies salvajes. Entonces ahí se da la transmisión a humanos y ahí entonces se empieza el brote y la epidemia entre humanos. Ese es el comportamiento del ciclo. Entonces, en la patogenia, el objetivo de los filoviriones, o sea, del virus, perdón, del virus en sí, son los macrófagos, sobre todo, también los monocitos y células dendríticas locales. Los macrófagos que están infectados reaccionan al secretar citocinas proinflamatorias, respuesta que activa un mayor reclutamiento de macrófagos al sitio de infección y por tanto este mayor reclutamiento de macrófagos lleva a que esos macrófagos también presenten la infección por el filovirus y por tanto se posterga, o sea, se perpetúa, perdón, esa la palabra que buscaba, se perpetúa esta acción y esto lleva entonces a que se dé tan fácilmente la mortalidad en estos pacientes. Otros signos patogénicos relevantes de la infección por estos virus incluye la alteración profunda de la coagulación y el deterioro de la integridad vascular.
que esto entonces es lo que me lleva a que el paciente eventualmente curse con la coagulación intravascular diseminada, que es la causa del desequilibrio profundo en el sistema de coagulación en pacientes infectados por filovirus. Entiéndase, la causa que lleva finalmente al que el paciente presente estos datos tan floridos de hemorragia o de sangrado. Entonces, los síntomas en una fase inicial son similares a la gripe, puede presentar cefalea, ojos enrojecidos, fiebre, malestar general, falta de apetito, dolor abdominal, náusea, puede llevar a vómitos, sarpullidos, diarrea, etc. Ya la segunda fase va a ir visualizándose la afectación por sistema, donde en el compromiso del sistema gastrointestinal ya vemos que el paciente sí presenta con mayor frecuencia o más abundancia o más intenso, sea dolor abdominal con vómito, puede presentar diarrea o ambos, un aparato respiratorio, dolor torácico o tos o dificultad para respirar, en el caso de un derrame pleural o un hemotórax. Sistema vascular, ahí puede darse la hipotensión postural o hipotensión ya en general por las mismas hemorragias, edema. Y a nivel del sistema nervioso central puede presentar alteración de la conciencia, el estado de conciencia con confusión como cefalea, y es típico las manifestaciones hemorrágicas que pueden verse desde una hiperemia subconjuntival, o sea, cuando los ojos se ponen rojos, epistaxis, hasta hematemesis, hematuria y melena. En laboratorio, en hemograma, vamos a ver trombocitopenia, leucopenia. En las transaminasas va a haber una alteración de las mismas, desde la AST, que puede ser la que tenga mayor alteración, ALT, AGT, y también de las enzimas pancreáticas. Alteración de los electrolitos con una disminución del potasio, que se puede llevar a una alteración del electrocardiograma, una afectación al corazón. Hiperproteinemia, quiere decir que la proteína está saliendo de donde debería de estar y por tanto se da más fácil la extravasación de líquidos. Aumento de las concentraciones de uricreatinina, sobre todo en pacientes que presentan deshidratación importante y sangrado, esto aumenta significativamente y lleva a que el paciente requiera ser dializado. Proteinuria, eso me habla de que hay un problema en lo que es la filtración de los riñones, o sea, una afectación renal, y prolongación de los tiempos de protrombina y tromboplastina parcial. El diagnóstico, esto va a llevar a diagnósticos diferenciales. Creo que una de las cosas que lleva más a asociar el diagnóstico es el nexo epidemiológico, y por el nexo, o sea, de dónde se encuentra el paciente, el contexto, la exposición y el contacto, y el cuadro clínico. Todo esto, desde que se tenga la sospecha, o sea, ni siquiera la confirmación, debe de hacerse una alerta especializada, epidemiológica y de control. El diagnóstico de laboratorio por métodos directos, todo eso debe de ser especializado porque debe de hacerse en centros especializados donde tengan un nivel de control grado 4 para manejar este tipo de virus con medidas de bioseguridad y por tanto tanto el equipo y el personal es especializado para esto. La muestra diagnóstica preferida es de sangre o suero en la fase aguda. Se puede utilizar la reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa, esto es para el diagnóstico, la ELISA, el aislamiento viral en cultivo, esto es principalmente cuando es ya de tejido, y la biopsia de tejido fijada en formol, que ya hay un diagnóstico post-mortem. Y cuando se dan más los brotes, en los 90, finales de 90, esto era el principal diagnóstico porque por la alta mortalidad que tiene. Entonces, en cuanto a tratamiento, evidentemente el tratamiento inicial es sintomático, obviamente se desarrollan formulaciones para tratar de menguar lo que pueda ocurrir con el paciente. Está el anticuerpos monoclonales para el subtipo Zaire Ebola virus. Está el Inmacep y el Evan, ambos aprobados en 2020, y su eficacia no ha sido evaluada para otras especies distintas a Zaire Ebola virus. Ya lo demás es tratamiento de soporte y no hay medicamento que cure la enfermedad.
En cuanto a la prevención, la vacuna contra el virus del ébola, en el caso es Zaire ébola virus, es una vacuna contra el virus de la estomatitis vesicular recombinante. Esta es viva y atenuada, o sea, utilizan este virus como base, utilizan partes del ébola virus para que sirva como si fuera un vector o un transmisor de la inmunidad que se quiere crear. Y como es viva y atenuada con capacidad de replicación, está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos. Esta fue aprobada en diciembre del 2019 por la FDA. Aún se desconoce el alcance de la protección contra la infección por ébola virus que se ofrece. Se desconoce la duración de la protección, se desconoce su eficacia cuando se administra junto con medicación antiviral, de inmunoglobulina y o transfusión de sangre o plasma, y no brinda protección contra otras especies de ébola virus o Marburg virus. Eso nos deja como muy limitado para lo que sí ofrece, pero está principalmente indicado en esas personas que le mencionaba, especializados o equipos especializados para tanto para hacer el diagnóstico, para hacer investigación sobre el virus y para tratar y tomar muestra a los pacientes que estén expuestos o estén presentando la enfermedad. Entonces, este fue este tema, les dije que era más corto. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Bueno, en caso de, ya seguimos la próxima semana, ya a partir de hoy, en el fin de semana, hablaré con su secretaria para ver dónde ubicamos el tema que nos falte al final. Y nada, que tengan buen resto del día y del fin de semana. Gracias igual, profe. Igual, maestra. Igual. Bye, bye, gracias.